una ecuación de cuarto orden de la viga elástica, que es, no, esta no es, que es la siguiente, es esta ecuación, bueno, la misma, esa, en donde D es la rigidez flexural de una constante que depende del módulo de Young, y la razón de Poisson y el espesor elástico, y W la flexura, tiene unidades de metro, ¿cierto? Es, digamos, la deflexión puede ser positiva o negativa. Si se deflecta es negativa, si se levanta es positiva, o al revés, depende de la notación de los signos. Y Q de X es una distribución de cargas externas, tiene unidades de presión. P es una fuerza horizontal, tiene unidades de newton sobre metro, y la segunda derivada de la flexura corresponde está relacionada con la curvatura ya de la flexura. O sea, la flexura se deflecta, o sea, tiene sus formas y tiene una curva. Y en cada punto tiene un radio de curvatura, ya, tiene una cierta curvatura. Entonces, ayer vimos que a medida que más se curvaba, más grande eran los torques de flexión elástico, porque los torques de flexión elástico, M, son proporcional a la rigidez flexural, a D, dividido por el radio de curvatura. El radio de curvatura es el inverso de la curvatura. Entonces, a mayor curvatura, M es más grande. ¿Ya? Y a, por ejemplo, una recta, el radio de curvatura es infinito, entonces ahí no hay torque de flexión, ¿cierto? Es decir, una recta. Pero si se flecta un poco, R empieza a achicarse y empieza M a crecer. Si se curva mucho, si usted puede hacer el experimento, ustedes toman una goma de borrar, la apretan mucho, la curvan mucho y se va a hacer van a sentir más fuerza en los dedos. Es porque el torque de flexión se aumenta. ¿Ya? Y eso también depende del material. Y ahí está, en el material está D, que está la propiedad elástica, que es el E, módulo de Young, razón de Poisson y H. Entonces, a medida más grande que sea E y H, también se va a hacer más fuerte el torque de flexión, porque el material es más rígido. Entonces, necesitan más fuerza aplicarle para doblarlo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la ecuación de flexura, pero esto está válido para una viga elástica en el aire. ¿Ya? Si vamos al caso de la litósfera continental y oceánica, tendríamos la siguiente configuración. Tendríamos, en el caso de la litósfera oceánica, tendríamos una capa de agua de espesor H sub W y densidad ρ sub W, y el espesor litosférico, H, ¿ya? No confundir litósfera con corteza, ¿ya? La corteza es, el espesor de la corteza está definido por una definición química, litológica, que es el cambio de roca cortical a roca de manto. En el caso de la corteza oceánica es de gabbro a peridotita.
En el caso del continente, roca continental, corteza continental a manto dunita o piruritita, ¿ya? Pero la litósfera es un concepto mecánico o termal o termomecánico, y la base de la litósfera está definido por una isoterma, la isoterma a los 1300 grados Celsius, que es cuando se deja de comportarse de forma eh, o al revés. Sobre los 1300 las rocas se comportan 100% dúctil, ¿ya? Ante cualquier esfuerzo. ¿Ya? Entonces ahí ya deja de ser rígido. Y pasemos a la astenosfera. Entonces el espesor H de la litósfera va a depender de la isoterma, y la isoterma va a depender de la edad de la litósfera. Una litósfera joven es más delgada, una litósfera más vieja es más gruesa. Ya, entonces ahí tenemos agua, litósfera oceánica con densidad Rho sub m, y manto también con densidad Rho sub m. No hay diferencia de las densidades eso, ahí está mal, dice manto fluido. eh, de- Debieron haber escrito manto astenosférico fluido, ¿ya? Manto astenosférico fluido. O sea, no es que esté mal, sino que está incompleto. Manto astenosférico fluido, ¿ya? Ahora son las mismas densidades. La diferencia es que la litosfera se comporta como un sólido y el manto se comporta como un fluido. El manto astenosférico se comporta como un fluido y tiene las mismas densidades, pero tiene viscosidades distintas. O sea, el manto astenosférico tiene una viscosidad y el litosfera tiene viscosidad cero, porque es un sólido, no es fluido, ¿ya? Pero la diferencia de densidad, no hay diferencia de densidad. Lo mismo pasa con el caso continental. La diferencia es que en la litósfera continental puedo separar en litósfera continental inferior, y arriba está, que es manto, ¿ya? Que es manto continental, en el fondo, o manto litosférico, y arriba tengo corteza continental. No tengo, y arriba de la corteza continental tengo aire, ¿cierto? Porque estoy en el continente. Y abajo de la litosfera continental inferior, que es lo mismo que decir abajo del manto continental, el manto litosférico continental, tengo manto astenosférico, igual que en el océano. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cargo el sistema? En el caso A, ahí aparece una carga Q sub A, y desplazo la litosfera oceánica, la desplazo dentro de la astenosfera, ¿cierto? Aquí se hace esta flexura que ocupa espacio de la astenosfera que antes, o sea, reemplazamos litósfera por astenosfera. Y acá reemplazamos eh, agua por litósfera, ¿cierto? Al hacer esto, estamos reemplazando agua donde había litósfera. Acá, al hacer la misma cosa, vamos a hacer la carga en el medio, Q sub A, y vamos a reemplazar, acá reemplazamos litósfera por astenosfera, y acá reemplazamos corteza continental por manto litosférico, ¿ya? O sea, reemplazamos. Notar que la corteza continental también se le puede definir como litósfera continental superior, ¿ya? La corteza sí es parte de la litósfera, ¿ya? Entonces, esto es como litósfera continental superior, litósfera continental inferior, que es manto. Entonces, al hacer eso, estamos reemplazando corteza por manto litosférico, en el caso B. Entonces, al reemplazar un material por otro, es eso, y como los materiales tienen densidades distintas, produce una reacción que es la fuerza de empuje, el principio de Arquímedes, que es lo mismo cuando usted empuja un cuerpo bajo el agua, un cuerpo sólido, algo, por ejemplo, una tabla o un plástico, lo sumerge en un fluido, y este se produce una fuerza de reacción
o una fuerza de empuje. Entonces hay que introducir esa fuerza de empuje en esta ecuación para hacerla completa. Y sería en el caso, ¿cómo se vería esa fuerza de empuje? Bueno, como ese Q tilde que está ahí es la carga vertical que induce una fuerza de empuje restitutiva. En realidad, Q, ese Q tilde se debe ver como Q externo, donde Q externo significa un monte externo, un sedimento externo, cualquier cosa externa a la litosfera que yo la ponga arriba, ¿ya? Y R de X es la reacción de empuje o la presión de empuje. Entonces hay que restar lo que yo pongo por arriba, que es un peso con flotabilidad negativa, se puede ver así, y el R que tiene flotabilidad positiva, que es la reacción. Entonces la resta. Y, por ejemplo, bueno, ese sería el Q tilde resultante. El R de X es la presión de empuje, y esa se calcula así. Ahí está el principio de Arquímedes. Ahí, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice que el peso efectivo, porque nosotros pesamos menos en el agua que en el aire, ¿ya? Entonces, cuando sumergimos un cuerpo de densidad ρ en un fluido de densidad ρ sub c, el principio de Arquímedes dice que el peso efectivo es la resta entre el peso en el aire menos la fuerza de empuje. Entonces, ¿cuánto es la fuerza de empuje? Es el volumen del cuerpo por la densidad del fluido, porque lo desplacé el fluido, por g. Entonces, el peso efectivo va a ser la resta del peso real o el peso en el aire menos la fuerza de empuje, y eso va a estar dado por G por V, ¿ya? G por V, por ρ menos ρ sub F. Es decir, lo que hablábamos ayer es G por V por el contraste de densidad entre el material y el fluido. Aquí falta un ρ sub F, ¿ya? No ρ sub C. El contraste de densidad por el volumen por G. Si estamos en el aire, en el caso del aire, el ρ sub F sería 0. Entonces ahí quería el peso real, ¿cierto? En realidad no es 0 la densidad del aire, pero es despreciable comparado con la densidad de los cuerpos sólidos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, siempre el peso efectivo va a ser el contraste de densidad o la fuerza de flotabilidad. Aquí está en términos de fuerza. En términos de presión, simplemente hay que dividir por una área el volumen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un cilindro. Si tomo cilindro, el volumen sería H por A, ¿cierto? Donde A es pi r cuadrado, pero da lo mismo. Entonces la presión efectiva o restitutiva sería G por A por H, ¿cierto? Ese sería el volumen. El contraste de densidad lo divido por el área, porque es presión, y me queda GH, ρ menos ρ sub F. Entonces, esto es la presión efectiva, o este es el R de X. El R de X que está acá. Ahora, el R de X, el H sería la deflexión. O sea, si yo flecto aquí, claro, ¿cierto? Yo estoy reemplazando esta profundidad W, es justamente el H del cuerpo desplazado. Entonces, en resumen, para el caso de litosfera oceánica, el R de X va a ser el desplazamiento del manto por el agua, o sea, va a ser el contraste entre el manto y el agua. Rho sub M menos Rho sub W. Lo que importa es el contraste de densidad. G por W. ¿Ya? W es la distancia desplazada. O sea, el R de X varía punto a punto. Si me paro en este punto, va a ser el W en ese punto. Ya, si estoy acá no hay nada desplazado, entonces va a ser 0. ¿Ya? Es variable el R de X. En el caso continental es lo mismo, solamente que en vez de el contraste de densidad va a estar dado en vez de agua, va a estar por rocas corticales. Entonces va a ser ρ sub M menos ρ sub C. ¿Por qué? Porque en el caso continental yo desplazo, o sea, yo flecto aquí y reemplazo rocas corticales, ρ sub C, donde había manto. Entonces por eso se coloca ρ sub M menos ρ sub C. ¿Ya? Ese sería el R de X. Este R de X se coloca en esta ecuación de acá,
aquí. Y finalmente la ecuación de elástica va a quedar así. Ahí está el Q de X, litosfera oceánica, Q de X. El tilde es como el Q efectivo, ¿ya? Entonces es peso, o sea, carga menos fuerza de empuje, carga, o sea, menos presión restitutiva, carga externa menos reacción, carga externa menos reacción. Entonces, para el caso oceánico, colocamos el Q, eh, claro, la ecuación es parte de acá la ecuación. De aquí parte, aquí podría poner yo un Q tilde. Entonces reemplazamos el Q tilde que está aquí. Ese Q tilde que es este, por ejemplo. Entonces paso este término a la izquierda y por eso me queda así la ecuación de la oceánica. Me queda el D, el P, o sea, el cuarto orden, el segundo orden, y este término lo paso para la izquierda y me queda igual Q de X, que es la carga externa. En el caso continental, lo mismo, reemplazo por esta cantidad y paso este para la izquierda y me queda dp, esto q de x. ¿Ya? En resumen, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Estas dos ecuaciones. Caso oceánico, caso continental. Eh, Puede haber casos en que P sea cero o que Q sea cero, va a depender del problema. También podría pasar que en vez de, claro, que por ejemplo las rocas corticales sean sedimentos, ¿cierto? En vez de reemplazar un material deflectado por rocas corticales, pueden ser sedimentos, o sería Rho sub S, cosas así, ¿ya? Pero esta es digamos, la base de la litósfera. Esta es la ecuación de la litósfera elástica, de la flexura. Entonces, son parecidas entre dos. En realidad aquí puedo poner un delta rho, ¿cierto? Delta rho y lo hacemos más general. ¿Ya? No va a cambiar el, digamos, lo sustancial de la ecuación. Es una constante esto. Lo que sí hay que tenerlo en cada caso geológico, porque son todos distintos y hay que entender bien la geología o las condiciones de borde de los problemas. Entonces, podemos hacer el primer ejemplo. Siempre es más fácil entenderlo con ejemplo esto, que es un caso continental en que tenemos, por ejemplo, bueno, esta es una carga teórica, pero supongamos que esta es la superficie del mar, cero, z igual cero o igual cero, y tenemos aquí un cerro, ¿ya? Un cerro, y acá tenemos un bajón, una depresión, ¿ya? Entonces esto forma una longitud de onda, lambda, con altura del 0 h sub 0, aquí también el bajón h sub 0, y bueno, esto va a producir, como esto si esto es un cerro, por ejemplo, esto va a producir una carga aquí, ¿cierto? Esto es un peso sobre la litosfera y va a deflectar, va a deflectar. Ahora, si tengo un vacío acá, esto produce una anticarga y va a producir, digamos, una flexura imaginaria hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en realidad, esto, obviamente los cerros no son longitudes de ondas perfectas, ¿cierto? Varían, las longitudes de ondas varían. Eh, para describir una montaña, tenemos son montañas con bastante rugosidad, hay cerros grandes, cerros chicos, etcétera. Pero ustedes saben por el curso de análisis de señales que si yo resuelvo para una frecuencia o para una longitud de onda, por la transformada de Fourier puedo tomar cualquier serie complicada y hacer la sumatoria de seno y coseno y poder calcular cualquier señal. Entonces, si resuelvo para una frecuencia, basta con calcularlas para las otras son análogas y sumo y obtengo cualquier señal. Entonces, vamos a resolver para una señal,
para una longitud de onda constante, lambda, cómo depende la flexión elástica de la dimensión horizontal de la carga. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la carga va a estar dado por esta cosa que está acá en A. Y tenemos que calcular la flexura W de X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ocupando estas ecuaciones, ¿cierto? Como estamos en el caso continental, vamos a tener que ocupar la ecuación de abajo. ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Entonces, este, esto es altura. Esto es altura y esto es, digamos, es altura negativa. Entonces, hay que definir la carga depende de la altura, ¿cierto? Ya, aquí está la carga. Bueno, la altura va a estar definido por, es cosa de tomar esta forma aquí nomás, y esto va a estar definido por h, esta forma es un seno, ¿cierto? Esto es un h0 por seno de 2pi x lambda. Cuando x vale 0, esto vale 0, o sea, estoy aquí. Cuando lambda vale pi cuarto, o sea, lambda pi cuarto, un cuarto de lambda, lo reemplazo aquí, lambda pi cuarto, se me van los lambda y me queda pi medio, ¿cierto? Porque son un 4, 2pi dividido por 4, pi medio. Y seno de pi medio es 1, me queda h sub 0, o sea, me queda esto. Está bien. Y lo mismo si con los valores de 3 pi cuartos es negativo y 2 pi es negativo, etc. O sea, es 0. ¿Ya? Entonces, esta función define esta forma. Eso sería el h de x. La carga es g por h por ρ sub c. ¿Por qué ρ sub c? Porque estamos en el continente. Continental. Y h de x porque es la altura. Ahora h de x está acá, lo reemplazo acá y me queda que q de x en forma explícita vale eso. Muy bien. Entonces tenemos q de x. Ahora hay que ocupar la ecuación, la segunda, porque estamos en el continente. O sea, hay que ocupar esta, ¿cierto? En este caso ya calculamos q de x, estamos listos. Tenemos este factor, tenemos este factor. El p, ¿ven algún p en el problema? P es la fuerza horizontal. ¿Ven alguna fuerza horizontal? Si no la muestran, no existe. ¿Ya? No hay. Entonces P es 0. Como P es 0, se va a hacer este término. Entonces me queda S, S y S. O sea, me queda esta ecuación de la parte de presión restitutiva y la carga. Ahora, ustedes tienen que aquí acordarse de su curso de ecuaciones diferenciales y tienen que resolver esta ecuación. ¿Qué función la derivo 4 veces y obtengo la misma? Es un seno. ¿Ya? Es un seno. O sea, si ustedes toman esta función, omega 0 es una constante, pero tiene dimensiones de flexura o de metro. Entonces, ustedes se convencerán al tiro que si toman esta función, la reemplazan acá, la derivan 4 veces, la reemplazan acá, satisface esta ecuación diferencial. O sea, es solución de esta ecuación diferencial. Pero hay que despejar W0. Entonces, bueno, derivamos 4 veces, reemplazamos acá, reemplazamos esto acá,
y nos queda todo esto. Y aquí se van los senos y me quedan toda esta relación y yo estoy buscando W0. Y W0 es justamente H0 dividido por ρ sub m menos ρ sub c menos 1 más d ρ sub c por g por 2pi lambda a la cuarta. Bien, ahí tengo W0. La pregunta es, o sea, la pregunta del problema, o sea, ahí podríamos decir que resolvimos el problema desde el punto de vista algebraico. La pregunta es, ¿cómo depende la flexión elástica, o sea, cómo depende W de X de la dimensión horizontal de la carga? O sea, ¿cómo depende W de X de lambda? Esa es la pregunta. Y bueno, uno puede decir que así. Y con W0 de esta forma. Pero W0 también depende de lambda. Entonces, claro, no es tan evidente cómo depende. ¿Ya? Porque este W0 yo tengo que reemplazarlo acá. Entonces, ¿qué se puede decir más? Bueno, de aquí puedo ver dos casos. Primero, la cantidad de ρ sub c por g raíz cuarta, o sea, aquí está así, pero si a esto yo le aplico la raíz cuarta, tiene unidades de longitud. Ya, si ustedes le aplican raíz cuarta a esto, va a tener unidades de distancia. Y además es proporcional a la longitud natural de la flexura elástica. ¿Qué significa eso? Significa que esa cantidad, esa distancia, si ustedes calculan su flexura, W de X, esa flexura W de X también va a tener su longitud de onda, que no tiene nada que ver con lambda. Tiene su propia longitud de onda. La flexura va a depender, de ahí lo dice, la longitud de onda de la flexura va a depender de D, y de G y de ρ sub C. Pero principalmente de D. Ρ sub C es más o menos constante, G es constante, D es lo más variable. Entonces, ¿qué nos dice esa cantidad? Esa cantidad nos dice cuál es la longitud de onda de la flexura. Y según eso, una litósfera fuerte tiene más o menos longitud de onda. ¿Más? Más, ¿cierto? Y una litósfera débil tiene menos longitud de onda. La flexura es como está relacionado con la deformación. Entonces, alguien podría pensar que una litósfera vieja, o sea, fuerte, tiene mayor longitud de onda. O sea, se propaga por más distancia la deformación. Y una litósfera joven tiene menor longitud de onda. Se propaga poco, o sea, es local, atenuación local. Eso podría sonar un poco anti-intuitivo en principio, porque una litósfera vieja, o sea, fuerte, es más resistente y debería tener menos deformas. Claro, ahí está el detalle. No habla de la cantidad de deformación, habla de la propagación de la deformación. Ese es el detalle. La longitud de onda nos dice cuánto se propaga la deformación, pero no dice cuánto. ¿Ya? Y en realidad está bien. Una litósfera fuerte es capaz de proporcionar la deformación por más distancia, eh, porque de hecho los cuerpos elásticos hacen eso, propagan por mucha distancia. Por eso las ondas sísmicas se propagan tan efectivamente en la Tierra, porque como la Tierra son ondas elásticas, los materiales elásticos son bien rígidos
y son capaces de transmitir. Es cosa que ustedes toman su mesa, golpean una esquina y se propaga toda la energía en forma instantánea, porque sobre toda la mesa, porque es un sólido, porque es rígido. Si tiene un cuerpo débil, por ejemplo una plasticina, ustedes deforman y se va a deformar solamente donde aplicaron la fuerza. Lejos del punto de la fuente, no pasa nada. Ya a eso se refiere. Entonces, en resumen, un cuerpo fuerte, ya lo vamos a ver, un cuerpo fuerte se deforma a poco, pero por más distancia. Un cuerpo débil se deforma mucho, pero localmente y sin propagarse, o con poca propagación. Eso quiere decir la cantidad, un cuarto, raíz cuarta de D dividido por rho sub G por G. ¿Ya? Ahora, veamos, volviendo al problema a este, veamos dos casos. Supongamos el caso en que lambda es mucho menor que 2pi raíz cuarta de esto, de D dividido por rho sub C por G. Si pasa eso, entonces podemos decir que la multiplicación de esto, que está acá, ahí está, este término, si pasa, si pasa esto, este producto tiende a infinito, ¿sí o no? Sí, porque el anda es mucho menor que D, ¿cierto? Que la raíz cuarta de D. Entonces, como esto es mucho menor, tiende a infinito, está bien. Y si pasa eso, esto, si tú tienes infinito, tiende a cero, ¿cierto? En realidad es como decir que, o se hace chico por lo menos, se hace chico, y es como decir que W0 es mucho menor que H sub 0, lo cual está totalmente bien. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que H sub 0 sea mucho mayor que W0? Significa que la flexura es pequeña, ¿cierto? Es pequeña. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre una deformación pequeña? W0 es la amplitud, ¿ya? O la flexura. ¿Cuándo ocurre una deformación pequeña o cuándo ocurre una flexura pequeña? Cuando la litósfera es fuerte o es débil. Fuerte. Fuerte. Cosas fuertes se deforman poco. Y este es el caso, porque como D es mucho más grande que lambda, significa que D es grande, significa que es rígida. Y eso es sinónimo de fuerte. Y por eso habría poca flexión. Está bien. Caso 2. Al revés. Lambda es mucho mayor que D, que 2pi d 1 cuarto rho sub c. Entonces, en este caso, este producto va a tender a cero, porque lambda es mucho mayor que D, y esto va a tender a cero. Si esto tiende a cero, entonces, volviendo al tema de acá, esta cantidad tiende a cero. Entonces me va a quedar H0 dividido por rho sub m menos, dividido por rho sub c menos 1. O sea, me va a quedar esto. H0 dividido por rho sub m menos rho sub c está dividido por rho sub m menos rho c menos 1. Si ustedes desarrollan esta cantidad, bueno, esto lo vamos a bautizar W0 infinito, ¿ya? Así que en la anotación del libro. Esta cantidad que está acá es, si ustedes se acuerdan de geofísica general, esa cantidad es justamente isostasia. ¿Cómo se hace la isostasia? ¿Qué significa isostasia?
Era como estático verticalmente, ¿no? Como igualdad de presiones. Sí, significa que a un cierto nivel de profundidad tengo igual presiones, ¿cierto? Igual peso. Isostasia. Entonces, claro, existe una profundidad de compensación en que una columna como esta pesa lo mismo que esta otra, por ejemplo. Si me paro aquí, la columna 1 la comparo con la columna 2, le paro en ese punto, el peso es el mismo. O sea, está en equilibrio isostático. Ahora, eso tiene más implicancia. Claro, si ustedes hacen el peso, calculen el peso de esta columna, ¿cuánto sería? Sería G por H0, ¿cierto? G por H0 por ρ sub C más H sub C. Ahora lo voy a tratar de hacer. Eh, sería, a ver, tenemos algo así, ¿cierto? Ya, tú tienes altura H0, tú tienes altura o profundidad, espesor H sub C, esto tiene raíz, por eso tiene forma de raíz, W0, y aquí tenemos densidad ρ sub C, que es la del, o acá también es lo mismo, que es la raíz de la corteza, y acá tenemos la eh, densidad del manto, y acá tenemos la densidad del corteza. Si yo me paro en este punto, y lo comparo con este punto de acá, acá hay aire, ¿cierto? Esto es un cerro, lo que está a la izquierda. Aire. Entonces, ¿cuánto sería el peso en 1? 1, 2. Peso total. O presión litostática en 1, mejor dicho. Sería la suma de esta contribución más esta contribución más esta contribución, ¿cierto? ¿Cuánto sería el peso de esta columna? De la pura montaña. ¿Aló? H0 Rosé por Rosé por H0 por
¿Por? Por G. ¿Aló? ¿Por? Por G. Por G, ¿cierto? Eso es presión litostática. Más la producida por la corteza oceánica, que es lo mismo. Rho sub C por Rho sub C, o sea, HC por Rho sub C por G. Y la última, que es la raíz, que es W0 por Rho sub C por G. La presión 2. Aquí tenemos aire, así que no hay nada. Acá tenemos el espesor de la columna, de la corteza, Rho sub C por G por Rho sub C, ¿cierto? Rho sub C. Más este pedazo de acá, que sería G por W0 por Rho sub M. Entonces ustedes igualan P1 igual P2. Lo igualan. Y les va a dar exactamente, eso es isostasia, ¿ya? Igualan esto, le va a dar exactamente esto que está acá, que W0 vale H0 que vale H0 dividido por Rho sub M menor, dividido por Rho sub C menos 1. O sea, esto corresponde a isostasia. Ahora, ¿el factor de acá es mayor o menor que 1? Generalmente Rho sub M es 3,3. Rho sub C es como 2,7. O sea, eso es mayor que 1, es positivo, pero es menor que, o sea, la resta es menor que 1, ¿cierto? Es menor que 1. Pero como está dividido, hace que esto sea, que el inverso de esto, o sea, 1 dividido por todo esto, sea mayor que 1. Profe, ¿Sí? es que todavía está mostrando el dibujo. Parece que está hablando de la guía, Ah, ¿no? ya, ya. Ya, entonces, ya, lo que quería decir es que H0, ya. Ustedes cuando de esta ecuación van a obtener que W0 vale exactamente lo que estaba en el apunte, que esto vale W0, H0 dividido por álgebra nomás, ¿ya? Rho sub M dividido por Rho sub C menos 1. Eso es lo que van a obtener y eso es isostasia, ¿ya? Viene de aquí. De esta igualdad ustedes obtienen esto. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que, ¿cómo digo? Vuelvo a dibujar. Ya, entonces significa que ¿cómo se vuelve a escribir? Ahí ya. Ya, entonces obtenemos esta ecuación y esta isostasia. Ahora, Rho sub M es como 3,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Y Rho sub C es como 2,7. ¿Cuánto es 3,3 dividido por 2,7? ¿Tienen calculadora ahí? Uno coma dos, profe.
1,2. Entonces, menos 1 es 0,2. Entonces me va a quedar que... ¿Y cuánto es 1 dividido por 0,2? 2. No. ¿Cuánto es? 5. ¿Cuánto es? 1 dividido por 0,2, 5, ¿cierto? Sí. Se me queda que esto es 5 veces H0. Hasta eso estamos llegando. Que W es 5 veces H0. Eso es isostasia. Bueno, puede cambiar esto si yo pongo aquí 2,8, puede ser 4, ¿ya? Pero en resumen es una amplificación de H0. O sea, en realidad aquí está mal dibujado, esto debería ser como más A. Entonces, isostasia produce una deformación brutalmente amplificada localmente. ¿Ya? Eso es isostasia también. Produce una deformación, una amplificación, una mímica de la topografía en este caso, y la amplifica en 5 veces en este caso el factor H0. Y eso es una deformación isostática, que es la más débil. Es la más débil porque significa que estamos diciendo, ahora voy a volver al apunte. ¿Se ve el apunte? Sí, profe. Estamos diciendo, el dibujo aquí ha sido más profundo acá. Estamos diciendo que en caso isostático, lambda es mucho mayor que d. O sea que esto, que 2pi raíz cuarta de d. Pero esto es equivalente a decir que d es pequeño. ¿Ya? Al decir que lambda es mucho mayor que esto, es como equivalente a decir que d es pequeño. Y d pequeño significa placa débil, porque tiene una rigidez flexural baja. Y eso es isostasia. Es decir, no tiene capacidad de soportar deformación en forma elástica. Se deforma todo 100% isostáticamente. Deformación local de Airy también le llaman. Compensación estática Airy o deformación isostática local de Airy. Hay varios sinónimos, ¿ya? Pero eso es isostasia. Entonces es el caso extremo de formación, placa débil, de eso isostasia. El caso isostasia significa en el fondo D igual 0, o D tendiendo a 0. Y el otro extremo es placa infinitamente rígida, esta, cuando D es muy grande, en que, bueno, W0 es mucho menor que H0, pero en el caso extremo en que D es infinito, en el caso de que D sea infinito, ¿qué va a pasar? Esto tiende a 0. A 0. Y eso está bien porque significa que la flexura es... no hay deformación, no hay flexura, porque la placa es tan fuerte que no se deforma. Ya, esos son los dos casos de placa débil y placa fuerte. O sea, claro, placa débil y placa fuerte. Se puede definir un grado de compensación C, que es W0 dividido por W0 infinito. W0 infinito era esta definición, y el W0 fue el que calculamos al principio, que está acá, ese. Lo divido por W0 infinito, que es el caso isostático, y me queda esta expresión. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, que si lambda tiende a 0, C tiende a 0. ¿Ya? C tiende a 0. O sea, no hay compensación. No hay compensación, es decir, no se compensa nada porque la placa es tan fuerte que no pasa nada. Y si lambda es infinito, se tiende a una compensación totalmente isostática. ¿Ya? Esto se puede compensar de forma estática o de forma isostática. ¿Ya? Si es 0 no hay compensación. Pero si yo grafico esto, aquí tengo el C, esto es un número adimensional, y lo grafico en función de este factor adimensional, que es lambda dividido por 2pi, g,
Es una variable artificial que es adimensional, por eso se ocupa así aparece en el libro, pero es parte de acá. Esta variable adimensional oscila entre 0, 1 y 2 y obtengo esta curva. Entonces, qué sé yo, si me paro aquí, por ejemplo, aquí sale un ejemplo, si me paro, un ejemplo con valores típicos, H0 igual 25 kilómetros, ni tan típico, pero 25 kilómetros, E 706 gigapascales, o 700, Nu igual 0,25, Rho sub C 2800, Rho sub M 3300, ahí están kilómetros cúbicos, y una longitud de onda lambda, una montaña, un arco de 420 kilómetros, obtengo un C de 0,5. Entonces, si me muevo a la izquierda, con un lambda mucho menor que 420, puedo decir que tengo elásticamente compensado. Y si me acerco para la lambda grande, isostáticamente compensado. En el fondo, los lambda grandes son para la derecha, y ahí me acerco a la isostasia. Los lambda pequeños son para la izquierda y se acerca a la compensación elástica, ¿ya? Que son más débiles. O sea, la deformación es menor o la flexura es menor. Entonces yo puedo compensar de forma elástica o de forma isostática o una combinación, ¿ya? O un porcentaje tanto, un porcentaje de lo otro. Lo relevante aquí, claro, que el caso brutal en que D es infinito, la rigidez flexural es infinita, no se compensa nada porque es tan fuerte que no se deforma nada. Y si D es finita, se va a deformar una cierta cantidad. Y si D es cero, se va a formar totalmente isostáticamente, sin ninguna rigidez. O sea, isostáticamente. ¿Ya? Ese es un ejemplo con hartos conceptos geodinámicos, compensación elástica, isostática, que se van a ocupar en toda la carrera en geofísico. Así que es bastante práctico. Y el jueves, ¿Profe? ¿sí? Ah, lo siento, es que me surgió una duda con lo último que dijo. Lo que pasa es que hace un rato habíamos dicho que en una litósfera fuerte ¿Mm? el lambda iba a ser mayor, pero este lambda del primer gráfico, de Ah, la sí. curvita. ¿Este otro lambda? Porque Sí, está sí, como al revés. sí, es que hay dos lambda. Un lambda es la longitud de la montaña o de la carga, que Ujú. es externo. Eso está dado por naturaleza nomás, no hay nada que hacer. Y el otro longitud que se le llama alfa generalmente, la longitud de onda de la flexura, corresponde a la cantidad, a esa cantidad, a la cantidad raíz cuarta de D dividido por Rho sub C por G. Y esa cantidad, claro, o sea, esta es la rigidez o es la elasticidad de la placa. Y eso nos va a decir si la longitud de onda de la flexura va a ser larga o corta. Por ejemplo, si la placa es fuerte, esa flexura va a ser larga. Y vamos a tener compensación isostática larga, o sea, con gran longitud, pero con poca amplitud. En cambio, como vimos el caso isostático, si tenemos un D pequeño o un D tendiendo a cero, significa que no hay, que la longitud de onda es muy corta o cero, pero es local. Aquí lo dice, es una deformación local, pero es brutal. O sea, esto se deforma 5 veces esta profundidad. Eso es isostasia. Eso es isostasia, que es lo mismo que decir que una placa débil. ¿Ya? En el fondo, decir que decir isostasia es como decir que la placa es débil. Claro. Entonces, mi duda es como en la notación, entonces. ¿Y en qué momento pasamos de un lambda a otro? Porque al principio creo que habíamos Ah, sí, especificado sí. No, eso esta es curva con el lambda original. sí, eso que está mezclado, claro. En realidad no es lambda solo, es lambda relacionado con el D, Ah, ya. están relacionados. El lambda, claro, el lambda es externo y hay que fijarlo. Una vez que lo fijamos, podemos hacer en el análisis. Pero
igual en general, independiente del lambda, D grande significa longitud de onda larga de flexura. Y D chico significa longitud de onda corta de flexura. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan grande y qué tan chico? Claro, va a depender del lambda de la montaña, que es la carga en el fondo. El lambda me define la carga. Entonces, aparte de, obviamente, son varios factores, ¿cierto? O sea, aparte del D, que es qué tan fuerte es la litósfera, también si yo tengo una placa fuerte y le pongo el tremenda carga, igual se va a deformar, ¿cierto? O, o al revés, si tengo una placa débil, pero le pongo una carga chiquitita, no se va a formar tanto tampoco. Entonces ahí el lambda corre en la carga externa. Entonces, obviamente, para hacer el análisis completo hay que tomar varios parámetros, no solamente uno. ¿Ya? Es multiparamétrico. Es como decir, ok, yo tengo una placa fuerte, pero si le aplico los tremendos esfuerzos, igual se va a deformar. ¿Ya? Entonces hay que cuantificar todo. Cuantificar todo y resolver la ecuación y cuantificar los parámetros en forma gráfica y hacer un análisis más completo. El martes, vamos a ver otro problema que es parecido a este, pero más, una carga aquí más definida, más realista. O sea, vamos a ver dos casos. Un volcán submarino, tenemos una carga que es un volcán y deforma la litósfera, produce una flexura. Vamos a calcular la flexura, ¿ya? Calcular la flexura y la carga va a estar fija. Ya no vamos a estar jugando con el lambda ni para allá ni para acá, pero la carga va a ser fija. Y vamos a ver cómo reacciona en función del espesor elástico o de la flexura, la rigidez flexural, cómo reacciona la flexura. Y lo vamos a hacer con una carga puntual y con una carga real. Y la carga real implica resolverlo en forma numérica, porque obviamente si una carga real es cualquier cosa, no una forma analítica, hay que resolverlo en forma numérica. ¿Ya? A eso vamos a ver el martes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo calculo que el martes y el... Sí, yo el martes y el jueves termino elasticidad, más probable. Veo el problema del Simont y después veo el problema de la flexura de la litósfera. Sí, seguro. Entonces podemos dejar el control para la semana que sigue. En todo caso, como el control 1 es una tarea, no hay problema con que lo suba un día o lo suba al otro. No va a haber tope para usted. ¿Cierto? Así que yo creo que voy a subir el control el jueves nomás. Más fácil, ¿no? Profe, disculpe, el control, ese es la tarea como de un par de semanas, ¿o no? Sí, de 2 semanas y 2 semanas fijas, ya. Después hay descuentos nomás, pero no hay alargue. Eh, eh, claro, lo voy a subir bueno, lo puedo subir cualquier día después el jueves. Quizás lo suba el martes de la clase que sigue para recordarle la clase que ya lo subí. Pero ustedes se van a dar cuenta que está subido. ¿Ya? Y tiene fecha límite de 2 semanas. Ya, ¿y cómo va a ser el control o la tarea? Bueno, son 2 preguntas de análisis como control, que tienen poco porcentaje porque son preguntas que están en todas partes. Pero después hay una parte numérica, una parte de modelar. ¿Ya? Y ahí es donde está realmente el aprendizaje, que es tomar
sea, tomar una ecuación diferencial, programarla y jugar con los parámetros y después interpretar y discutir. Y la discusión y la interpretación va a estar complementada con la lectura de un par de papers. Entonces, puedo subir los papers desde ya si quieren. Ya que son 2 papers, 3 papers, son 2 papers. Pero en realidad siempre hay más ayuda. Como hay que discutir, ahí también es parte de la tarea de ustedes como de investigación, que es buscar bibliografía y como para complementar su discusión. O sea, ustedes podrían discutirlo sin nada, pero es más fácil si ustedes tienen más material, obvio. Entonces, voy a subir los papers desde ya y sería el martes. ¿Qué martes sería eso? El martes 23. A ver. Martes 27. Ya. Martes 27. Ya, ahí voy a subir la tarea. ¿Aló? Ok. Martes 27, tarea control 1. Y el control 2 va a ser como el 95% de todos sus cursos. Me imagino yo, no sé cómo serán sus cursos, pero con tareas, o sea, controles de 1 hora, o sea, de un día, 24 horas. Porque no da para hacer una tarea tan larga, es más conceptual. Eso es para el control 2, ¿ya? Eso es para el control 2. Profe, ¿y de qué trata el control 2? Lo que pasa es que me preocupa un poco porque ahora en este semestre tengo un par de días donde tengo clases todo el día, entonces como que igual quería preguntar de qué se trataba para cachar cómo organizarme. Son si ustedes toman el apunte, son el capítulo de fallamiento y reología. Pero es como resolver problemas más Eh, matemáticos. siempre una mezcla. Resolver, grafique, explique y calcule, describa, discuta. Tiene parte conceptual y parte analítica. Pero eso es de un día, ¿sí? Un curso de un día, ¿sí? Está 24 horas. En mayo, más me imagino, va a hacer eso. En mayo. ¿Ya? Que no hay forma de hacerlo como tarea. Esa materia es tan conceptual que no va para hacer tarea. Sí, cuesta mucho. Ustedes no se imaginan lo que cuesta hacer una pregunta de este curso. No es como en plan común que hay toneladas de libros de ejercicio. Cuando los cursos se hacen más avanzados, y no hay preguntas nuevas. O sea, son más análisis, ¿no? Comprender los problemas de la Tierra que son fijos. Pues, si los problemas de la Tierra ya están resueltos, pero hay que entenderlo y modelarlo. Me refiero a los problemas más básicos. Obviamente hay problemas abiertos, pero que resolverlo en forma numérica con un clúster y eso no es parte del curso. Pero eso, pues. Ya, en todo caso faltaba el control 2, así que concentrémonos por el control 1 primero. Ya, pues nos vemos el martes. Chao. Chao, profe. Ok, profe, chao, gracias. Chao. Chao, profe.